Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes para todos los participantes de este curso de repaso semiología médica. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Y estamos en presencia del doctor Nelson López. Él estará colaborándonos en la conferencia de hoy, denominada Semiología del aparato digestivo. Entonces, un placer, doctor, contar con tu presencia y espero que sea del agrado a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse un sábado de tarde, ¿verdad? Yo sé que es difícil a veces dejar las cosas. De hecho, yo estoy de guardia ahora y bueno, no quise tampoco perder la oportunidad de reunirme con ustedes, así que vamos a empezar esto. Eh, Ahí está. Se ve súper bien, doctor, no te preocupes. Ok, gracias. Bueno, eh, como les dijo Sergio, entonces yo soy Nelson López, soy internista de especialidad. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del examen físico del abdomen. Eh, para empezar, es importante hablar un poco acerca de la cantidad de vísceras que están situadas en la cavidad abdominal. Muchas veces explica del por qué existen tantas dificultades o se hace un poco más dificultoso el examen clínico del abdomen, ¿verdad? Pero siempre el razonamiento clínico del médico y del estudiante debe tratar de ser muy exhaustivo para poder lograr diferenciar de forma práctica los cuadros graves que pueden amenazar la vida del paciente y que por ende deben ser derivados con urgencia a centros de complejidad para un tratamiento mucho más avanzado que los que puedan recibir, por ejemplo, en centros primarios de atención, para que puedan ellos justamente evitar llegar a un punto en el cual tengan que lamentarse pérdidas humanas. Las herramientas fundamentales para este razonamiento, básicamente, como dicen los grandes maestros, es la historia clínica en general. La clínica siempre va a ser soberana y es por eso que es importante que siempre empecemos con una anamnesis bien exhaustiva que esté dirigida al problema, ¿verdad? Un examen físico que tenga las maniobras pertinentes según la sospecha clínica que se plantea ante el interrogatorio y también de ser necesarios, y si es que disponemos de ellos, métodos auxiliares del diagnóstico que puedan eh, ya justificar y asegurarnos un diagnóstico, por decirlo así, ¿verdad? Asociado a la clínica. Esto también es importante recordar que debe ser usado eh, de manera no tan, por decirlo así, generosa, sino que más bien deben ser solicitados de forma puntual de acuerdo a la sospecha del que está realizando la historia clínica y el examen físico. Cumpliendo con estos pasos, en general, la atención médica se vuelve eficaz y segura para el paciente y por eso es que puede disminuirse el error de una gran manera. Es por eso que les digo que el uso racional de auxiliares del diagnóstico muchas veces va a eh, ser crucial en este caso, porque si es que ni siquiera sabemos para qué estamos solicitando tal o cual auxiliar del diagnóstico, muchas veces puede llevarnos a cometer errores, porque al tener un abanico grande de posibilidades, ya nos aleja de nuestra sospecha diagnóstica, obviamente. Siempre va a existir un margen de incertidumbre en este proceso que es propio de nuestro ejercicio laboral, y eso es muy frecuente en abdomen porque, como les dije previamente, la multiplicidad de vísceras y de órganos que se encuentran allí pueden tener o sea, varias aristas para el diagnóstico. Entonces, para empezar, vamos a rememorar un poco de anatomía, ¿verdad? Para poder saber en dónde estamos ubicados, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los principales motivos de consulta que traen al paciente.
a consultar por un cuadro abdominal y el examen físico, cómo se realiza. Rememorando anatomía, podemos recordar que los límites del abdomen en la parte superior y en la parte anterior se encuentra en una línea, ¿verdad?, ubicada a nivel del sexto espacio intercostal aproximadamente y en el vértice de la apófisis sifoides, ¿verdad? Y por atrás, posteriormente, es una línea, ¿verdad?, que se continúa al vértice de la apófisis espinosa de la duodécima vértebra torácica en su límite superior. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es el límite superior de el abdomen, que está obviamente, eh, eh, por decirlo así, está separado de la cavidad torácica por medio de este gran músculo llamado diafragma. Y el límite inferior es una línea que pasa, ¿verdad?, por el borde superior de la sínfisis pubiana, ¿verdad?, hasta las crestas ilíacas y luego al vértice de las apófisis espinosas de la quinta vértebra lumbar. Entonces allí se forma el límite inferior. Entonces tenemos una pared abdominal, ¿verdad?, conformada en su mayor parte por músculos de tipo esquelético voluntario, y en la cavidad abdominal donde se encuentran las vísceras las vísceras y órganos que conforman parte en su gran mayoría del aparato digestivo y también un poco del aparato urinario. A modo del estudio del abdomen, este puede ser distribuido en 4 cuadrantes, ¿verdad?, armando una línea donde está el número 1, ¿verdad?, que surge a nivel de la apófisis sifoides y se dirige hacia la sínfisis pubiana. La otra línea se forma más o menos aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo de los rebordes costales y la cruza la otra línea dividiendo al abdomen en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, uno inferior derecho y otro izquierdo. Pero la clásica división topográfica por regiones, la que muchas veces estudiamos en semiología, es esta, ¿verdad?, que está conformada por 9 cuadrantes conformados por la unión de 4 líneas o la intersección de 4 líneas que son las siguientes. 2 líneas que surgen a nivel de la línea medio clavicular derecha e izquierda, ¿verdad?, y van hasta abajo, ¿verdad?, a nivel de los huesos, el hueso de la espina el hueso ilíaco, perdón. El número 3, ¿verdad?, se forma más o menos a nivel del reborde costal, ¿verdad?, y va de derecha a izquierda, y el otro se forma a nivel de las crestas ilíacas anterosuperiores que se dibujan de derecha a izquierda. En ese contexto, entonces, tenemos 4 líneas y 9 cuadrantes donde vamos a encontrar los principales órganos, ¿verdad?, que vamos a estudiar. En el hipocondrio derecho podemos encontrar al hígado, a la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Así también en el epigastrio podemos encontrar el estómago, el duodeno, el páncreas y el plexo solar. En el hipocondrio izquierdo se puede constatar la cola del páncreas, el vaso, el ángulo esplénico del colon y el riñón izquierdo. En el flanco derecho se puede encontrar el colon ascendente y algunas asas delgadas intestinales, así como en la región umbilical también está contenida en su mayor parte por asas delgadas intestinales. En el flanco izquierdo se puede encontrar el colon descendente, asas delgadas intestinales, y en la fosa ilíaca derecha se puede encontrar el ciego, el apéndice secal, y en la mujer los anexos derechos. Mientras que en el izquierdo se puede encontrar el colon descendente, la parte final, el colon sigmoides, los anexos izquierdos en la mujer. Y en el hipogastrio se puede constatar el epiplón mayor, asas delgadas y también la vejiga, así como el útero en la mujer. Así que dependiendo de cuál es el motivo de consulta y en general el paciente nos indique, ¿verdad?, vamos a tener que centrar nuestra atención en algunas de estas estructuras a manera de poder justamente hacer un examen físico que sea acorde a la situación y que también podamos solicitar los auxiliares del diagnóstico pertinentes. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta por el cual viene a consultar o viene a consulta un paciente
que refiere molestias a nivel abdominal. Generalmente, los principales síntomas y signos referidos al aparato digestivo son estos. La disfagia, ¿verdad? Que como ustedes sabrán, se corresponde con la dificultad para el paso de los alimentos a través del esófago. ¿Verdad? La pirosis, que es la molestia, ¿verdad? A nivel de epigastrio, ¿verdad? Como la famosa acidez, ¿verdad? Náuseas y vómitos, ¿verdad? La regurgitación, el dolor abdominal, la hematemesis, que es la emisión de sangre a través del vómito, la melena, que es eh, la excreción de materia fecal con contenido sanguíneo, ¿verdad? Que proviene del tubo digestivo superior, o sea, de las vías digestivas altas, por ende tiene una coloración negruzca y un olor característico de herrumbre que generalmente cuando el paciente que viene a consultar por esto, las urgencias se llenan del olor a melena y es muy característico, es como herrumbroso y bastante desagradable, ¿verdad? La enterorragia, que es la emisión de sangre por las vías digestivas, también, ¿verdad? La diarrea, que es la emisión de heces blandas o líquidas, ¿verdad? La constipación, que es lo contrario, ¿verdad? Que es la alteración del ritmo defecatorio, y la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Pero así también podríamos tener, ¿verdad? También signos y síntomas referidos del aparato urinario, ¿verdad? Que son el dolor, por ejemplo, en fosa lumbar, ¿verdad? Las alteraciones miccionales y hematuria. Entonces, cuando hacemos la anamnesis de estos signos y síntomas abdominales, es necesario hacer una semiotecnia exhaustiva, ¿verdad? De cada uno de ellos y dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Pero siempre hay que indagar mucho en la forma de inicio, cómo inició, si fue algo brusco, si fue algo que se fue dando de manera progresiva, ¿verdad? El tiempo de evolución que se dio desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente decide acudir a consulta, ¿verdad? El carácter, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del dolor, si es un dolor de tipo cólico, un dolor de tipo punzante, ¿verdad? Un dolor, ¿cómo se dice? Tipo retortijón, terebrante, dependiendo de todo eso, entonces vamos a ir preguntando estas características. La intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del dolor es muy importante tratar de entender la intensidad desde la visión del paciente, ¿verdad? Como saben, el dolor, por ejemplo, es un síntoma muy subjetivo, ¿verdad? Los pacientes tienen un nivel de tolerancia al dolor muy diferente unos de otros y por ende muchas veces tendríamos que usar alguna escala de, por ejemplo, del 1 al 10, preguntarle qué tanto le duele, ¿verdad? Entonces así vamos a entender más o menos desde su punto de vista cuál es la intensidad. Por ejemplo, la cantidad también en el caso de las deposiciones diarreicas, de cuántas veces, en qué volumen, ¿verdad? El paciente perdió o tuvo deposiciones líquidas. O también, por ejemplo, en el caso de la hematemesis o la melena, ¿verdad? Es importante poder medir la cantidad para poder entender también los signos y síntomas acompañantes que vienen después. Porque, por ejemplo, un paciente que viene por un cuadro de una hemorragia digestiva puede estar pálido, sudoroso, taquicárdico, disneico, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ello debe ser indagado de una forma a que posteriormente podamos sumar cada uno de estos datos para poder construir nuestro síndrome. También hay que preguntar acerca de exacerbantes y atenuantes, es decir, qué lo empeora y qué lo mejora, ¿verdad? Para en el caso de, por ejemplo, que se haya tomado una medicación en el caso de dolor, en el caso de dolor, por ejemplo, un analgésico, ¿verdad? Que pudo haber atenuado el dolor, en el caso de una, por ejemplo, apendicitis aguda, ¿verdad? En el cual es imprescindible al examen físico, mediante las maniobras pertinentes, hallar el sitio de dolor y confirmar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Si bien hoy también se usa mucho la ecografía o la tomografía para poder diagnosticar una apendicitis, no siempre vamos a contar con esos medios en nuestra práctica clínica, ya que, como sabrán, por ejemplo, acá en nuestro país, no todos los centros hospitalarios cuentan con esos auxiliares de diagnóstico y por ende la clínica siempre va a seguir siendo soberana. Bueno, posteriormente viene el examen físico. El examen físico abdominal
eh, es un proceso que requiere de consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, es importante, ¿verdad?, de que nos encontremos en una habitación que esté iluminada y en su posibilidad de que sea luz natural o una luz suave, no una luz LED, por ejemplo, porque podría enmascarar la coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿verdad? Eh, Presentarnos y explicarle al paciente, ¿verdad?, qué vamos a hacer con él. Es decir, no podemos nosotros llegar y decirle al paciente desnúdese y lo voy a examinar, sino que eh, hay que tener en cuenta mucho la idiosincrasia de cada tipo de paciente, su origen, su nivel sociocultural, para poder también eh, abordarlo, ¿verdad? Pero obviamente siempre, siempre como profesionales de la salud que tratamos con gente, con personas, debemos recordar la parte de relación médico-paciente es fundamental para lograr el rapport entre el médico y el paciente. Entonces debemos presentarnos, explicarle al paciente qué vamos a hacer y por ende también pedirle su autorización para poder proceder ante el examen físico, ¿verdad? Es decir, si el paciente no está de acuerdo, nosotros tampoco podemos invadir su privacidad. En tercer lugar, debemos realizar un lavado de manos clínico previo al examen físico o una higienización con alcohol al 70%, para poner al paciente en una superficie recta, donde, cómoda, donde podamos nosotros también quedar cómodos para realizar el examen físico y tener en cuenta que el paciente haya vaciado la vejiga antes de iniciar el proceso de examen físico. Luego, pedirle al paciente que nos indique, ¿verdad?, de una forma precisa, por ejemplo, si viene por un cuadro de dolor o alguna molestia, ¿verdad?, pedirle que nos indique dónde se encuentra ese lugar, a manera de que podamos ir al último a ese lugar. ¿Por qué? Porque podría alterar nuestro proceso de examinación al paciente si iniciamos por ese punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sabrán de que existe en la palpación del abdomen, por ejemplo, si nosotros palpamos desde la zona dolorosa, ya directamente puede darse todo un mecanismo de defensa y de contractura abdominal que puede, ¿verdad?, alterar nuestra evaluación del examen físico abdominal, ¿verdad? Siempre calentar las manos y calentar los equipos que vamos a usar con el paciente. ¿Por qué? Porque mismo la temperatura fría que tenemos en las manos podría causar una reacción que podría ser un falso positivo en el caso, por ejemplo, de la palpación superficial y de que el paciente tense los músculos abdominales por nuestras manos frías, ¿verdad? Colocarnos a la derecha de la cama del paciente siempre, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una examinación, cuando vamos a realizar el examen del paciente, debemos colocarnos a su derecha, ¿verdad? Y hablar con el paciente durante el proceso como para que se pueda distraer y se pueda distender un poco, preguntarle, qué sé yo, su día de cumpleaños o qué mascotas tiene. Son cosas que solemos hacer para que el paciente no se centre en nuestro proceder y por ende que se dé un proceso de desmascaramiento de ciertas situaciones que podrían darse, porque recuerden que los músculos abdominales, por ejemplo, son músculos de carácter voluntario, que el paciente podría tensarlos de una manera consciente, por decirlo así, y que nos podría dar una sospecha diagnóstica, ¿verdad?, errada. Y cubrir al paciente en las zonas donde no van a ser evaluados, como por ejemplo la parte inguinal y la parte de miembros, ¿verdad?, y dejar expuesto solamente la zona en que va a ser valorada. El examen físico abdominal difiere un poco respecto al clásico orden, ¿verdad?, que es la inspección, palpación, percusión y ocultación que realizamos, por ejemplo, en el tórax, justamente debido a que el fuerte o la principal maniobra que vamos a realizar en el abdomen para que nos dé una, eh, una información, ¿verdad?, importante, es la palpación. Entonces, en este caso empezamos con la inspección, seguimos con la ocultación, luego la percusión y por último la palpación. Empezamos entonces con la inspección. ¿Qué aspectos vamos a observar a nivel de la inspección? Vamos a revisar el contorno abdominal, su aspecto, la forma del abdomen, que va a depender muchas veces de la edad, del peso, la talla, la constitución física.
Vamos a revisar la cicatriz umbilical y otras cicatrices quirúrgicas en el caso de que existieran, la presencia o no de circulación colateral, ¿verdad? La presencia de pelos, ¿verdad? La distribución pilosa y así también el patrón de los movimientos respiratorios. Lo más importante de recordar es la forma y simetría en el abdomen. Normalmente el abdomen tiene que ser plano, ¿verdad? A excepción de situaciones patológicas que vamos a ver en un rato, ¿verdad? Debe ser simétrico con una forma de S itálica en el perfil, ¿verdad? Presentando una leve excavación en el epigastrio y una leve prominencia a nivel del mesogastrio y una leve excavación de vuelta en el hipogastrio, ¿verdad? Cuando existen cambios a nivel de esta forma, cuando por ejemplo tenemos el abdomen globuloso por aumento de la grasa visceral, ¿verdad? En personas obesas y distendido por ejemplo en el meteorismo abdominal por retención de heces y gases, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de las suboclusiones o oclusiones intestinales, o distendido en el caso de la presencia del líquido en la cavidad abdominal, la ascitis, ¿verdad? Y excavado, por ejemplo, en los síndromes consuntivos que se dan, por ejemplo, en una emaciación severa como pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, tuberculosis, ¿verdad? Etcétera. O una desnutrición calórico-proteica severa. La simetría puede alterarse, ¿verdad? Decimos que el abdomen es simétrico cuando no existe diferencia, ¿verdad? En la conformación abdominal, ¿verdad? Y pueden haber asimetrías, por ejemplo, en el caso de hernias o eventraciones, ¿verdad? La presencia misma de cicatrices ya habla de una asimetría en el nivel del abdomen. Entonces, cuando describimos en el examen físico, ¿verdad? Y observamos que hay por ejemplo, una cicatriz de una colecistectomía, podemos referir a abdomen asimétrico a expensas de cicatriz en área eh, en área de, o por ejemplo a nivel de una cicatriz por apendicitis, por un área de McBurney, ¿verdad? Un área de Bloomberg, por ejemplo. Entonces, puede haber también la presencia de un globo vesical, por ejemplo, en el caso de una obstrucción del tracto urinario inferior, y eso debemos mencionarlo en la historia clínica. Acá, como ven, ¿verdad? Podemos ver el abdomen globuloso a expensas de panículo adiposo, un abdomen globuloso, batracio, no obús también, ¿verdad? En el caso de ascitis, y un abdomen excavado en el caso de una emaciación severa. Puede haber asimetrías como por ejemplo la presencia de circulación colateral, en este caso una circulación colateral de origen portal, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, a nivel del ombligo podemos observar a veces, ¿verdad? Un ombligo evertido con circulación colateral encima, es lo que se conoce como cabeza de medusa, ¿verdad? La presencia de una hernia en la pared abdominal que da una tumefacción en una zona específica donde no debería estar, entonces también da una simetría. Y aquí tenemos también, ¿verdad? Circulación colateral, en este caso de tipo cabo, ¿verdad? Que da unas imágenes más serpenteantes y más gruesas, ¿verdad? A diferencia de la circulación colateral de tipo porta. También podemos observar muchas veces, por ejemplo, el signo de Cullen, ¿verdad? Que es la equimosis periumbilical, que se suele presentar en la pancreatitis, ¿verdad? O el signo de Great Turney, ¿verdad? Que se da la equimosis en flancos. Seguimos con la ocultación. El abdomen, al ser una cavidad que contiene en su interior vísceras huecas, ¿verdad? Puede presentar ruidos hidroaéreos, ¿verdad? Que se da debido a la motilidad del intestino, ¿verdad? Y también podrían darse soplos vasculares. ¿Por qué? Porque existen vasos sanguíneos de calibre importante en esa cavidad que podrían sufrir algún tipo de alteración y por ende debemos realizar este tipo de ocultación general y también la ocultación vascular. Entonces, como dijimos, ahora se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que estas dos también pueden alterar a la ocultación y normalmente debemos ocultar entre 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto, ¿verdad? Según el periodo prandial, es decir, después de comer, obviamente vamos a tener una cantidad de ruidos hidroaéreos un poco más aumentados que en el postprandial ya un poco mediato.
La ausencia de ruidos hidroaéreos se valora como la falta de ruidos hidroaéreos en un periodo de aproximadamente 5 minutos, es decir, nosotros ocultamos por un periodo de 5 minutos y no hay ningún ruido hidroaéreo, entonces hablamos de una ausencia. Si hablamos de menos de 5 ruidos por minuto, estamos hablando de una disminución, ¿verdad? Y más de 30 hablamos de un aumento en los ruidos hidroaéreos. La ocultación vascular a nivel abdominal, ¿verdad? Lo normal es no ocultar nada, pero cuando se presenta un ruido patológico, ¿verdad? Como por ejemplo los soplos, ¿verdad? Puede estar determinado por el flujo turbulento de los vasos sanguíneos que se alojan en esa zona y generalmente se dan por oclusiones o estenosis de estos vasos para que están en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son aquellos vasos que vamos a ocultar? La aorta, ¿verdad? Que es el vaso sanguíneo más grueso que nace a nivel del tórax y va bajando posteriormente y en su porción abdominal para dar ramas bastante importantes como las arterias renales, ¿verdad? La mesentérica, ¿verdad? Y posteriormente se bifurca en las ilíacas. Entonces, un gran trayecto de esta arteria, ¿verdad? Recorre la cavidad abdominal y por ende puede presentar alguna alteración. Entonces es importante ajustar la aorta, ¿verdad? Se oculta entre la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo, ya que a ese nivel se bifurca, ¿verdad? En las dos ilíacas. Y las arterias renales se ocultan a nivel de la intersección del borde externo de los rectos anteriores a 2 centímetros por arriba del nivel del ombligo. Si se oculta un soplo, ¿verdad? Sistodiastólico en pacientes hipertensos, es una alta posibilidad de que sea una estenosis de la arteria renal y que esta sea la causa de su hipertensión arterial. Y las ilíacas se ocultan sobre la línea que se proyecta desde el ombligo, ¿verdad? Al punto medio de la arcada crural. Posteriormente pasamos a la percusión. La percusión del abdomen, como les dije previamente, al existir estructuras que contienen aire en su interior, nos va a dar una información bastante importante acerca del estado general de esta estructura anatómica, ¿verdad? Normalmente se escuchan ruidos sonoros, ¿verdad? Que reflejan el contenido de aire del tubo digestivo. Debemos realizarlo suavemente en forma radiada, iniciando en el apéndice sifoides hacia los bordes del abdomen. Normalmente el abdomen suena de esta manera. A nivel del hipocondrio derecho se puede ocultar matidez debido a la presencia del hígado. A nivel del hipocondrio izquierdo se puede ocultar un poco de timpanismo debido a la presencia del fundus gástrico, ¿verdad? A nivel de fosa ilíaca izquierda se puede ocultar submatidez. ¿Por qué? Porque allí también se encuentra, por ejemplo, el colon sigmoides, ¿verdad? Y la fosa ilíaca derecha en una sonoridad abdominal normal, es decir, sonoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el colon ascendente, el marco colónico y el ciego en esa zona. Como dije, la percusión debe ser suave, de forma radiada, iniciando en el epigastrio hasta las fosas ilíacas derecha e izquierda de forma radiada. Se debe apoyar el dedo índice o medio de la mano izquierda sobre la pared abdominal, ¿verdad? Que va a ser el dedo plexímetro, percutiendo con la mano derecha, ¿verdad? Que va a ser el dedo percutor o dedo martillo, ¿verdad? Comenzando en el epigastrio y descendiendo, ¿verdad? De forma progresiva. Se deben realizar 2 golpecitos, ¿verdad? Secos sobre la unión de la falange distal con la media, ¿verdad? De un golpe seco, ¿verdad? Moviendo solamente el puño, ¿verdad? No realizando un movimiento de brazo completo, sino que más bien el movimiento del puño utilizando el dedo percutor. Entonces podemos tener, como les dije, un timpanismo o matidez como extremos, ¿verdad? Y la sonoridad abdominal normal. Cuando colocamos al paciente en decúbito lateral, ¿verdad? Podemos obtener información sobre la presencia de líquido en la cavidad abdominal, ¿verdad? O también la presencia de agrandamientos de órganos o tumoraciones, como por ejemplo los tumores anexiales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, vamos a ver ahí después, ahí vemos entonces, se inicia a nivel del epigastrio y se va radiando, ¿verdad? Hasta ambas fosas ilíacas de forma continua. Normalmente, si lo que existe a nivel de abdomen es líquido, ¿verdad? Va a haber un timpanismo cambiante cuando el paciente se pone de costado, ¿verdad? Y
vamos a poder también diferenciar la presencia de líquido de ascitis que tiene una, ¿verdad?, cavidad, concavidad superior versus una concavidad inferior en el caso de los tumores anexiales. También podemos determinar la altura hepática a través de la percusión mediante el uso de justamente el dedo martillo y el plesímetro, ¿verdad? Iniciando, ¿verdad?, desde arriba a nivel del tórax, ¿verdad?, y de hacia abajo a nivel, desde la fosa ilíaca derecha para arriba. El borde superior coincide con el inicio de la submatidez cuando se percute sobre la línea medioclavicular desde el segundo espacio intercostal. Es decir, vamos bajando desde el segundo espacio intercostal para abajo. Entonces, cuando cambia la sonoridad a una submatidez, entonces decimos que allí está el borde superior. Por el contrario, el borde inferior coincide con la desaparición de la matidez, ¿verdad?, al percutir sobre dicha línea, ¿verdad?, más o menos con la altura desde donde se inició esa submatidez. Normalmente tiene unos 12 centímetros aproximadamente. Luego pasamos a la palpación. La palpación puede dividirse en dos, la palpación superficial y la profunda. Para la palpación superficial utilizamos la técnica llamada de mano del escultor, ¿verdad?, que se utiliza para detectar alteraciones de la pared del abdomen de forma suave, ¿verdad? Se puede establecer el tono de la pared mediante una leve presión también ejercida mediante la flexión, ¿verdad?, de las últimas falanges. Normalmente el tono es, el tono es normal cuando no ofrece ninguna resistencia, y es patológico si es que se presenta una hipertonía, una contractura del abdomen, ¿verdad?, que generalmente se dan en los cuadros de peritonitis. ¿Cómo podemos explorar las tumoraciones de pared, ¿verdad? Cuando el paciente está en decúbito dorsal, ¿verdad?, con el abdomen relajado, ¿verdad?, se pide al paciente que pueda contraer los músculos de la pared abdominal mediante, por ejemplo, la elevación de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué va a pasar? Allí va a protruir, ¿verdad?, el contenido abdominal por medio de algún orificio herniario o a través de una abertura patológica, como por ejemplo una cicatriz posquirúrgica, ¿verdad? Entonces allí vamos a tener la presencia de hernias en el primer caso y de ventraciones en el segundo caso. Entonces vamos a ver un videíto para poder entender un poco mejor. Describiremos ahora la maniobra de mayor rédito diagnóstico en la semiología abdominal, que es la palpación. La palpación abdominal puede ser realizada con el pulpejo de un dedo, llamada palpación digital. En estos casos, la palpación digital se utiliza para identificar o explorar los orificios herniarios o para buscar el signo del Godet en la pared abdominal, en los casos de anasarca, o para identificar o buscar los puntos dolorosos abdominales, de los cuales se han descrito una gran cantidad. Solamente voy a mencionar algunos que son relevantes, como el punto de McBurney, que se encuentra en la unión entre el ombligo y la espina ilíaca superior, en la unión del tercio externo con los dos tercios externos. En este lugar, de esta manera, de manera digital, se explora el dolor al presionar sobre la pared abdominal con la punta de un dedo, y esto es indicativo de apendicitis. Este mismo punto puede explorarse del lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, en la unión del tercio externo con los dos tercios medios, y al presionar y despertar dolor, se lo llaman también punto de McBurney izquierdo, y es positivo en los casos de diverticulitis. Un punto doloroso abdominal importante es el punto cístico, que es positivo, o sea que se encuentra dolor al presionar con el dedo, en los casos de colecistitis agudo, pero es más importante su identificación a través de la maniobra de los dos pulgares de Murphy, que será descrita oportunamente. La palpación también puede ser monomanual, o la palpación puede ser
bimanual. En el caso de la palpación bimanual, las dos manos, como en este caso, exploran una víscera hueca o maciza, o una mano explora y la otra acompaña mejorando la labor semiológica de la mano que explora. Las dos clásicas maniobras que acompañan a la mano exploradora es con el pulpejo de los dedos acercar o relajar la pared hacia la mano que explora, esta es la maniobra de Galambos, o con el talón de la mano izquierda comprimir cerca de la maniobra exploradora para facilitar así el desplazamiento de las vísceras hacia la mano que explora. Con un criterio más pedagógico que semiológico, se divide la palpación del abdomen en palpación superficial y en palpación profunda. La palpación superficial comprende lo que se llama maniobra de la mano de escultor o de merlo, que consiste en recorrer suavemente la superficie abdominal con la palma de la mano abierta, de plano, y permite reconocer si existen zonas sensibles al dolor, permite tener un primer contacto con la superficie abdominal, permite relajar la pared abdominal y puede confirmar o aumentar la percepción de zonas sobrelevadas, circunscritas o localizadas, de tumores o abultamientos que fueron verificados por la inspección. A continuación, si efectivamente encontramos una tumoración sobre la superficie abdominal, tumoración en sentido anatómico de bulto, no en el sentido anatomopatológico, se realiza la maniobra del esfuerzo, que hacemos que el paciente se incorpore y palpamos esta tumoración. Si al incorporarse el paciente y contraer los rectos anteriores, la tumoración se percibe con más claridad, estaba por delante de los rectos anteriores. Si la tumoración desaparece o se percibe muy débilmente, es porque la contracción de los rectos anteriores la ocultó porque se encontraba dentro de la cavidad. En los casos de un hematoma sobre los mismos rectos anteriores, con la flexión o contracción de los rectos anteriores, la tumoración no va a cambiar sus características semiológicas. En la palpación superficial, lo último que se realiza es la toma de la tensión abdominal. La tensión abdominal se realiza realizando movimientos palpatorios leves, metacarpofalángicos, desde el hipogastrio hacia la zona superior del abdomen, tratando de percibir la resistencia que ofrece la pared abdominal. Siempre desde la zona inferior hacia la zona superior, paralelos a la línea media. Hay menor resistencia en la zona inferior y mayor resistencia en la zona superior por la presencia de las vísceras macizas. Puede ocurrir que al llegar al epigastrio se sienta con la toma de la tensión abdominal un gorgoteo o chapoteo gástrico que corresponde a la presencia de líquido retenido en el estómago en el caso de síndrome filórico en fase de atonía. Este chapoteo o bazuqueo gástrico se percibe mejor modificando la maniobra, utilizando la punta de los dedos y generando este tipo de movimiento de hundimiento del epigastrio, lo cual va a magnificar el fenómeno de chapoteo o bazuqueo gástrico que identifica al síndrome pilórico en la fase de atonía. Es importante que cuando uno encuentra dolor o resistencia de la pared abdominal al realizar la maniobra, permite identificar si este dolor es localizado o generalizado. La resistencia o el dolor
a la maniobra de la toma de la tensión abdominal, habla de defensa abdominal. Esta defensa abdominal se corresponde a los casos de presencia de peritonitis localizada o generalizada. Este fenómeno puede magnificarse realizando la maniobra de descompresión, es decir, yo palpo profundamente y descomprimo bruscamente. Este dolor generado por la maniobra de la descompresión es bastante característico en muchos casos, aunque no siempre está presente, en el síndrome de compromiso peritoneal conocido como peritonitis. Si el dolor de descompresión es localizado, se lo llama signo de Blumberg. Y si se percibe en todo el abdomen e identifica a la peritonitis generalizada, se lo llama signo de Guénon de Mussy. Ok, entonces ahí vimos algunas maniobras para la palpación superficial, donde vieron que principalmente se valora, ¿verdad?, la pared abdominal de una forma suave en un principio, posteriormente la tensión, ¿verdad?, y la presencia o no de signos de irritación peritoneal, ¿verdad? Eso es muy importante para poder valorar en un cuadro un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo. Y posteriormente pasamos a la palpación profunda, ¿verdad?, cuando terminamos la superficial, a manera de poder identificar masas a nivel abdominal o la presencia de crecimiento visceral, ¿verdad?, por lo cual debemos palpar los 4 cuadrantes con las caras palmares de los dedos, ¿verdad?, siempre previamente calentados. La palpación profunda puede ser general y esta puede ser uni o bimanual. Se examina toda la cavidad abdominal en búsqueda de tumoraciones y palpación de vísceras. Normalmente no se deben identificar masas fijas, con excepción de las vísceras palpables, que son el hígado y el marco colónico. ¿Cuáles son las maniobras semiológicas que vamos a realizar en este caso? La maniobra de Murphy, ¿verdad?, es cuando se coloca la punta de ambos pulgares, ¿verdad?, yuxtapuestos, ¿verdad?, bajo el reborde costal derecho, en la línea medio clavicular, y se solicita al paciente que realice una inspiración forzada. Generalmente el paciente presenta dolor, ¿verdad?, y corta con la respiración, ¿verdad?, en el caso de colecistitis aguda con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 50%. La maniobra de McBurney, como vieron en el video, ¿verdad?, se ubica en una línea trazada entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, ¿verdad?, a más o menos 4 a 5 centímetros de la espina, y en la unión de sus tercios externos, ¿verdad?, con el tercio medio e interno. Entonces allí se realiza la compresión, ¿verdad?, con el dedo índice, y si se despierta dolor o signos de rebote, ¿verdad?, nos indica una probable apendicitis. El signo del obturador también, ¿verdad?, se realiza provocando, ¿verdad?, al flexionar el muslo sobre el abdomen, rotando la cadera hacia adentro, ¿verdad?, y causa dolor a nivel del hipogastrio, ¿verdad? Eso despierta también dolor o signos de rebote y puede presentarse no es tan sensible ni específico, ¿verdad?, pero también para la apendicitis. La maniobra de Rousing, ¿verdad?, es cuando se realiza la presión en el cuadrante inferior izquierdo sobre un punto correspondiente al McBurney y se despierta dolor en fosa ilíaca derecha. Es decir, esto se puede presentar en el caso de también apendicitis aguda. Vamos a mirar también de vuelta el videito. La palpación profunda comprende la palpación de las vísceras huecas y las vísceras sólidas o macizas. Para la palpación de las vísceras huecas se utiliza una única maniobra que se llama maniobra del deslizamiento de Glenard y Hauman. ¿En qué consiste?
Es una maniobra monomanual o bimanual, colocando los pulpejos de ambas manos unidos de esta forma y dejando por arriba los dedos índices, y desplazar sobre la víscera hueca piel y celular, tratando de describirla como si fuera un tubo. Para lograr esto, siempre la mano se coloca perpendicular al eje mayor del órgano. La palpación de las vísceras huecas comienza por el ciego, porque estómago e intestino delgado, duodeno por supuesto, no pueden ser accesibles a la palpación con criterio semiológico. Por eso empieza por el colon derecho, específicamente el ciego. Como corre paralelo a la arcada crural, la mano, bimanual en este caso, se coloca perpendicular al eje mayor del órgano y se desliza sobre el ciego, tratando de identificarlo como un tubo. El ciego tiene una particularidad que no tienen el resto de las vísceras huecas, es que al tener permanentemente o casi permanentemente un contenido líquido y gaseosa, genera una sensación de gorgoteo al interferir estas dos fases líquida y gaseosa. El colon ascendente, que corre en este sentido, se palpa colocando las manos perpendicular al eje mayor. Normalmente, tanto el colon ascendente como el colon descendente no se palpan porque se encuentran como aplastados sobre la fascia de Treitz. Entonces, ¿por qué se realiza esta maniobra? Precisamente para no encontrar al colon ascendente, porque de encontrar en esta posición una masa, inmediatamente haría sospechar la presencia de un tumor. El colon transverso no se palpa porque está tapado por el delantal de los epiplones, y el colon descendente y el sigmoide se palpan de igual manera que el colon ascendente y el ciego. El sigmoide normalmente se palpa del tamaño, del grosor de un pulpejo de un dedo y ocupado habitualmente por materia fecal. De todas las vísceras huecas del abdomen, sin duda la más importante es la aorta, sobre todo en el adulto mayor. La aorta corre al lado izquierdo de la línea media, termina a nivel umbilical, donde se bifurca en las dos ilíacas, y a mitad de camino se obtiene la emergencia de las arterias renales. En esta zona, por arriba de las renales y a la izquierda de la línea media en el epigastrio, es donde se encuentran más del 90% de los aneurismas abdominales. El aneurisma no da sintomatología hasta que no se rompe, por eso es imprescindible en cualquier persona de más de 50 años buscar sistemáticamente un latido aórtico expansivo que identifica al aneurisma. Como la aorta es un órgano retroperitoneal, la mano que palpa debe hacer mucha presión y pierde sensibilidad. Entonces se utiliza una maniobra complementaria. La mano izquierda se apoya sobre la mano derecha, haciendo presión y dejando libre a la mano derecha para percibir el latido aórtico y tratando de identificar si el latido es expansivo, lo que haría sospechar la presencia de un aneurisma. Bueno, luego también es importante recordar que en ambos flancos podíamos nosotros palpar los polos inferiores de los riñones, y para poder evaluar este órgano, ahora se utiliza la maniobra de Bouillon cuando el paciente se encuentra de cúbito dorsal, con miembros inferiores semiflexionados y rodillas separadas. El médico siempre a la derecha, para el riñón derecho, y a la izquierda para el riñón izquierdo. Este es uno de los pocos casos en los cuales el médico se pone a la izquierda del paciente para poder valorar. El examinador coloca su mano izquierda en la región lumbar,
con los dedos dirigidos perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, ¿verdad? La palma de la mano hacia arriba y los pulpejos de los dedos en el ángulo costo-vertebral, correspondiente al plano posterior de la fosa renal. La mano derecha se aplica ahora del otro lado, ¿verdad? Sobre la pared abdominal anterior, con el extremo de los dedos orientados en dirección craneal, ejerciendo una presión firme en dirección al plano posterior. Se pide al paciente que respire lenta y profundamente mientras la mano posterior hace sostén y eleva la región lumbar, mientras que la anterior trata de palpar el polo inferior cuando el paciente respira. La palpación del riñón se realiza con la técnica de Guyot. Es una palpación bimanual. El riñón se palpa con la mano homolateral. El riñón izquierdo con la mano izquierda y el riñón derecho con la mano derecha. La mano izquierda, en este caso la palpación del riñón izquierdo, se desplaza desde la fosa ilíaca izquierda hacia el flanco, por fuera de la línea de los rectos anteriores, y la mano derecha, los dos dedos índice y medio en oposición con el pulgar, se colocan en la zona útil o ángulo costo-muscular, que es la unión de las dos últimas costillas con la línea externa de la masa común lumbar, tratando de percibir la mano que está por delante, el peloteo que genera los dedos que están por detrás y movilizando al riñón. Normalmente el riñón no se palpa, en algunas circunstancias puede llegar a palparse el polo inferior del riñón izquierdo. Del otro lado se realiza una maniobra similar para el riñón derecho, invirtiendo las manos. La semiología renal se completa realizando la maniobra de la puño-percusión lumbar, que sobre la zona de proyección renal se percute con el canto cubital de la mano o con el puño en ambos lados, tratando de despertar dolor, el cual se encuentra presente cuando hay distensión de la cápsula renal o inflamación de la cápsula renal, como en los casos de pielonefritis aguda. También es importante mirar la maniobra de palpación de vaso, ¿verdad? Para poder valorar, por ejemplo, normalmente el vaso no se palpa, ¿verdad? A excepción de cuando existe una esplenomegalia en el crecimiento de este órgano, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una enfermedad infecciosa, como por ejemplo la leishmaniasis, o como también en los procesos linfoproliferativos, ¿verdad? Que se dan, como en el caso, por ejemplo, de los linfomas. La palpación del vaso puede ser realizada desde la derecha o desde la izquierda del paciente, en dos posiciones, en decúbito dorsal o en posición intermedio lateral. En decúbito dorsal, desde la derecha del paciente, puede ser monomanual o bimanual. Siempre se comienza la palpación del vaso desde la fosa ilíaca derecha, ya que el vaso crece en forma oblicua. Una esplenomegalia que plaza la línea media se considera una esplenomegalia masiva. Se realizan movimientos metacarpofalángicos tratando de llegar a la parilla costal, identificando si hay un cambio de consistencia o la palpación de un reborde. El vaso se identifica por la presencia de escotaduras y, al igual que el hígado, tiene movilidad respiratoria. Por eso, frente a la ausencia de la palpación del borde esplénico, se le dice al paciente que respire hondo y se deja la mano al acecho, respire normal, tratando de percibir, respire hondo por favor, tratando de percibir el borde esplénico.
Para que una esplenomegalia sea accesible a la palpación, el vaso debe haber duplicado su tamaño. Por eso que estudios epidemiológicos modernos han demostrado que la percusión de un punto que es la intersección de la línea axilar anterior con la última costilla, reconocido como punto de Castell, que es el que lo describió, si se encuentra sonoridad timpánica en esta percusión, permite descartar prácticamente el hallazgo de esplenomegalia con cualquier maniobra palpatoria. Otra maniobra, palpación del vaso desde la derecha con dos manos, es colocar una mano sobre la parrilla costal para exponer más el vaso a la mano exploradora y de esta manera tratar de mejorar la percepción del borde esplénico. La palpación del vaso desde la izquierda del paciente puede hacerse también en decúbito dorsal y además en decúbito intermedio lateral. En decúbito dorsal puede ser monomanual o bimanual. La maniobra monomanual puede hacerse de esta manera, la mano en cuchara, ascendiendo siempre desde la fosa ilíaca derecha hacia el reborde costal izquierdo. Si al llegar no se percibe el borde esplénico, al tener contacto respiratorio se le solicita al paciente que respire hondo, ahí está, dejando la mano al acecho, tratando de percibir el vaso. Esta maniobra también puede hacerse bimanual al utilizar la mano derecha en cuchara y la mano izquierda presiona la parrilla costal tratando de deprimir y mejorar la accesibilidad al vaso. Otra variante es la variante de Middleton, que el paciente coloca su mano izquierda detrás de la parrilla costal y esto aumenta la exposición del hipocondrio izquierdo y de la parrilla costal izquierda para palpar el vaso. Por último, la palpación del vaso en el decúbito intermedio lateral se le solicita al paciente que se coloque en decúbito lateral con el brazo izquierdo cruzado delante del tórax, la pierna derecha extendida y la pierna izquierda flexionada. Acá existen dos variantes. La variante de Nageli es colocar la rodilla sobre la espalda del paciente y sacar al paciente del decúbito lateral hacia la posición de 45 grados, que es el decúbito intermedio lateral o posición de Schuster. Puede realizarse la palpación del vaso de manera bimanual con la mano derecha comprimiendo la parrilla costal y palpando con la mano izquierda tratando de percibir la superficie o el borde esplénico. La variante de Merlo es sentarse detrás de la espalda del paciente y sacar al paciente del decúbito lateral hacia el intermedio lateral o posición de Schuster y con la mano derecha o la mano izquierda como mano de ayuda traccionar la pared abdominal, maniobra de Galambos para relajar el hipocondrio izquierdo, y la mano derecha trata de palpar el vaso por debajo del reborde costal, siempre explorando la movilidad respiratoria del vaso, diciéndole al paciente que con la mano al acecho respire hondo, por favor. Ahí está. Y por último, las maniobras de palpación del hígado.
La palpación del hígado puede ser realizada de manera monomanual o bimanual. La manera monomanual simple se coloca la mano orientando el pulpejo de los dedos hacia la parrilla costal, comenzando desde la fosa ilíaca derecha por fuera de los rectos anteriores del abdomen, realizando movimientos metacarpofalángicos. Desde la fosa ilíaca derecha, porque el hígado crece en sentido de arriba hacia abajo y puede encontrarse acá el borde hepático en ciertas hepatomegalias muy importantes. Si al llegar al reborde costal no se ha percibido ningún borde, la mano queda sobre el reborde costal al acecho y se le indica al paciente que respire hondo, por favor, tratando de percibir, respire normal, el borde hepático que al tener contacto con el diafragma desciende en inspiración. Cuando el paciente terminó de expirar, se hunde la mano y se toma una nueva posición y se le dice nuevamente que respire hondo, dejando la mano al acecho, hundida, para tratar de percibir el borde hepático. Esto mismo debe realizarse también sobre el epigastrio, ya que el hígado puede aumentar de manera asimétrica su tamaño. Puede existir una hepatomegalia del lóbulo izquierdo del hígado y, al no buscársela sistemáticamente, pasar desapercibida. Lo mismo, venir sobre la línea hemiclavicular, tratando de buscar una hepatomegalia o el borde hepático sobre este lugar. La otra maniobra monomanual de mucha utilidad es lo que se conoce como mano en cuchara. Se juntan los dedos tratando de simular una cuchara y la mano asciende por fuera de los rectos anteriores desde la fosa ilíaca derecha, buscando atrapar el borde hepático como si fuera una cuchara. Nuevamente, al llegar al borde hepático y no percibir o no palpar el borde hepático, se le pide al paciente nuevamente que respire hondo, dejando la mano al acecho, tratando de percibir el borde hepático que se moviliza con la respiración. Normalmente se palpa el borde hepático 1 o 2 traveses de dedo, 3 o 4 centímetros según los dedos del médico, por debajo del reborde costal en inspiración profunda. Con esta maniobra de la mano de cuchara puede ocurrir en los pacientes con ictericia crónica progresiva que al llegar al borde hepático se perciba una formación redondeada del tamaño de una pelota de ping-pong, que no es otra cosa que la vesícula biliar distendida, no dolorosa, que normalmente no se palpa, y esto se conoce como el signo de Bari-Pick y responde a la ley de Courvoisier-Tellier. En caso de palparse la vesícula distendida pero dolorosa y el paciente no se halla ictérico, esto identifica el cuadro de colecistitis aguda por incrustación de un cálculo en el conducto cístico. La maniobra de los 2 pulgares de Murphy se utiliza para poner en evidencia el compromiso inflamatorio de la vesícula biliar, como por ejemplo en la colecistitis aguda. Se realiza de la siguiente manera. La mano izquierda abraza la parrilla costal derecha del paciente y el dedo pulgar se coloca en la unión entre el reborde costal y el borde externo de los rectos anteriores. La mano derecha hace exactamente lo mismo, abraza la parrilla costal izquierda y el pulgar se coloca junto al otro pulgar. Este lugar donde se juntan los pulgares coincide con el punto cístico, que es la intersección de la línea axilo-umbilical con el reborde costal. Se presiona con los pulgares y se le indica al paciente que respire hondo. La maniobra es positiva cuando, aparte de despertar dolor, corta la respiración. También puede palparse el hígado de manera bimanual. Una de las maniobras es la maniobra de Shofar, que consiste, la mano derecha va por delante como tomando la tensión abdominal y la mano izquierda coloca el dedo índice y medio con el pulgar en la posición en la zona llamada útil
o ángulo costomuscular, que es la unión de las dos últimas costillas con el borde externo de la masa común lumbar. La mano se coloca sobre la superficie hepática o el lugar donde se supone debería estar el hígado y se la deja al acecho. La mano que está en el plano posterior hace movimientos hacia adelante tratando de hacer pelotear el hígado y que la mano que está por delante lo perciba. Esta es la maniobra del peloteo hepático o de Schoffer. Otra maniobra muy útil es la maniobra del enganche o de Mathieu, en donde las dos manos unen sus dedos dejando los índices libres, formando una línea que avanza en sentido paralelo al borde hepático, que habitualmente es oblicuo hacia afuera, realizando movimientos metacarpofalángicos, siempre por fuera de los rectos anteriores, tratando de percibir el borde hepático, y cuando se llega al borde costal y no se percibe ningún cambio de resistencia, se deja la mano al acecho y se le pide al paciente que respire profundo. Otra maniobra de utilidad, sobre todo en la palpación de los hígados grasos, es la maniobra de Gilbert, que consiste en colocar la mano izquierda perpendicular al borde hepático y la mano derecha paralela al borde hepático, realizando movimientos metacarpofalángicos ascendiendo en busca del borde hepático. Esta maniobra aumenta la sensibilidad porque hay dos manos palpando en sentido perpendicular. La mano izquierda engancha y la mano derecha toma de costado el borde hepático. Si el hígado se palpara, no significa que el paciente tiene hepatomegalia. Para hablar de hepatomegalia se debe determinar el borde hepático por palpación y el límite superior hepático por percusión. Se percute sobre la línea hemiclavicular, descendiendo, buscando el cambio de la sonoridad respiratoria por matidez o submatidez. Ahí se traza una línea que identifica al límite superior hepático. Entre esta línea y el borde inferior hepático palpatorio no debe haber más de 12 centímetros, lo que identifica a la hepatomegalia. Porque si el hígado está basculado o descendido, el límite superior también desciende con el borde inferior y en esos casos no habría hepatomegalia. Siempre que se palpe el borde hepático hay que definir sus características, si es doloroso, si no es doloroso. Si se palpa la superficie hepática hay que describir si es lisa, si es nodular, qué consistencia tiene, si duele, si no duele. Todas esas características semiológicas identifican a las distintas enfermedades que comprometen el hígado. Doctor, estás en modo. Otros signos semiológicos que también pueden ser observados a nivel del examen físico del abdomen, así como vieron en el video, es la puñopercusión, ¿verdad? A nivel de las fosas lumbares, ¿verdad? Que indica la presencia de una pielonefritis aguda, como mencionó en el video, ¿verdad? Cuando presenta dolor a esa maniobra, el signo de Jordan. El signo de Joubert es cuando percutimos a nivel del hipocondrio derecho, se detecta timpanismo. Recuerden ustedes que a nivel del hipocondrio derecho tenemos el hígado, por lo cual tenemos que ocultar una matidez, una submatidez, como vieron también en el video, ¿verdad? Y si se presenta timpanismo, puede indicarnos la presencia de neumoperitoneo, que es la presencia de cavidad de aire en la cavidad abdominal, que puede darse, por ejemplo, en el caso de una
de una perforación de un órgano hueco. Y el Cirno-Courvoisier-Terrier, como mencionó, ¿verdad? A la palpación del punto de McBurney, ¿verdad? La presencia de una vesícula biliar palpable y dolorosa. Y bueno, en general, estos videos que hemos visto son bastante explicativos porque responden mucho. Bueno, esta editorial es la que edita el libro de Argente, ¿verdad? Y es la que usamos en su mayoría en las escuelas de medicina aquí en Latinoamérica, por lo menos, ¿verdad? También siempre apoyadas en los libros de Cosio, Fustinoni y demás, ¿verdad? Donde se pueden leer las maniobras semiológicas, ¿verdad? Pero estos videos son muy bien explicativos como para poder entender tantas maniobras que pueden darse a nivel abdominal, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho la atención.